Y bueno, Listo, sale. Ya ya grabó la parte, la otra, ya vamos a empezar, ¿va? Nos ok. estamos comentando respecto a la segunda parte de lo que es los aparatos de medición, ¿verdad? Ajá. Bueno, voy a presentarte lo que es parte de la clase, de lo que es el aparato de medición. Lo comentamos, si hay algo que todavía resulte un poquito, volvemos a decir, todo eso lo vamos a ver claro aquí en la práctica, ¿no? Todo Ajá. eso lo vamos a ver. Pero para que quede ya la evidencia de que sí se está tomando en cuenta todos esos puntos, vamos a platicarlo, ¿va? Ok. Muy bien. Vale, déjame ahorita abrirlo, ahorita lo presento, permíteme. Está ahorita abriéndolo, permíteme. Listo, voy a compartir la imagen, ¿va? Sí, está bien. Sí, va, ahí va, ahí va. ¿Ya la visualizas? No, todavía no. ¿Todavía no? Permíteme entonces, permíteme. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Yo creo que aquí me voy a hacer. Permíteme. Listo, ahora sí ya la estás visualizando. Sí, ya. Muy bien. Vamos a checar dónde está lo de medición. Aquí está. Muy bien, dentro de nuestros aparatos de medición, realmente, ¿para qué nos sirve un aparato de medición? Pues nos va a servir para medir magnitudes físicas. Cuando hablamos de magnitudes físicas, estamos hablando de voltaje, corriente, continuidad, resistencia, podemos también medir frecuencia, podemos también medir temperatura. Hay instrumentos de medición que tienen esa posibilidad. También podemos medir a veces diodos o en su defecto hasta transistores, ¿va? Pero para nosotros como electricistas vamos a enfocarnos más a los tres conceptos, que es voltaje, resistencia, corriente y continuidad para que nosotros podamos revisar nuestro cableado. ¿Sale? ¿Sí me escucha, Luis Sí, Enrique? sí, sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien. Este instrumento, para que pueda ser realmente útil para nosotros, tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son? La precisión. ¿Qué es la precisión? Cuando nosotros realizamos mediciones, esa unidad que estemos midiendo, ya sea voltaje, corriente, resistencia, debe de ser repetible. Quiere decir que las veces que la midamos, nos debe de dar valores. Si por alguna causa estamos hablando de 110 y nos da 90, entonces o puede estar mala línea o el instrumento está haciendo ya cayendo en un error. ¿Va? Ujú, ujú. De medir exactamente ese valor que ya hicimos que sea repetible, pero que sea exacto siempre cada que hagamos esa medición, que no varíe, no, el rango no sea más allá de 20, 30, porque entonces hay una posibilidad de que el instrumento no nos dé la lectura correcta. ¿Sí? Y en cuanto a la resolución, dice que es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medición. ¿Qué quiere decir eso? Que si hablamos de 110.25, que sea décimas, centésimas, hasta nada más ese valor, no menos ni más, porque entonces algo dentro del instrumento está teniendo algún falso o está teniendo algún error o ya su elemento traductor ya no está funcionando. ¿Va? Ajá. Y la sensibilidad es la relación de desplazamiento entre el indicador de medida y la medida de arte. ¿Qué quiere decir? Normalmente a veces nuestros instrumentos, o más bien los equipos, como la licuadora, la lavadora, todos traen ya datos técnicos que el fabricante le especifica. Si esos Ajá. datos que nosotros medimos con nuestro aparato de medición no están ahí dentro de esa especificación, quiere decir que algo está sucediendo, ya sea en nuestro sistema de instalación eléctrica o en donde lo conectamos no es lo correcto, o el instrumento tiene algún dato. Cuando eso nos llega a presentar, quiere decir que el instrumento ya no es confiable, ¿va? ¿Y qué tenemos que hacer? Hay dos cosas, o dejarlo de usar o mandarlo a calibrar. ¿Qué es calibrar? Es mandarlo a que lo revisen metrológicamente y decirnos si todavía está, puede servir para seguir usando o en su contrario, ya dejarlo fuera.
¿Hecho? Ujú. Sí, Muy está bien, bien. claro. Y pues tenemos multímetros tipo digital y tenemos también los de, aunque últimamente ya no se trabajan mucho los analógicos, que eran los famosos, si te diste cuenta al principio, aquí hay unos analógicos, estos Ujú. cuadraditos, ¿sí los ves? Sí, Estos, sí, sí, los he ocupado. la secundaria, por ahí algunos los usan, ¿sí? O los que tenemos Ujú. acá, que son los amperímetros del están normalmente en los tableros, estos les llaman analógicos, ¿por qué? Porque tienen una aguja y tienen una bobina. Esa bobina, al presentar la entrada de señal o corriente o voltaje, hacen su desplazamiento de esa aguja y ya es la que nos da la lectura. Ok, Pero esos son muy sensibles porque con cualquier golpe, ahora sí como dicen, como están, descalibra. se descalibran y son más difíciles de volver a calibrar, ¿va? En cambio, los Ok. digitales sí aguantan un poquito más, tu lectura es más precisa, lo que los veíamos, los de las características del instrumento de medición, se puede Ujú. decir que es más confiable. La única inconveniente que si lo conectamos mal, pues hasta ahí fue su plena vida. Porque como es electrónicamente todo lo que tiene dentro, son tarjetas, cualquier descarga o cualquier daño eléctrico interno ya no tiene solución. ¿Va? Ajá. Sí. Muy bien. Sale. Entonces, y ahora en lo que se refiere a los amperímetros de gancho, nosotros comentamos que también con el multímetro podemos hacer medida de corriente, pero es un alto riesgo el hacer esa maniobra con una línea que vamos a decir, estamos manejando un motor y queremos medirle corriente a través con el amperímetro, sí es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque los motores normalmente agarran mucha corriente. Sin en cambio, con el amperímetro de gancho no necesitamos desconectar nada, simplemente abrir el gancho, introducirlo en Ujú. un solo cable y de esa forma podemos hacer lectura, ¿va? Sí. Ahorita vamos a ver aquí un video donde explica en forma más completa el uso Ajá. del multímetro, ¿va? Listo, ahí Ok. va, listo, ahí está. Uso del multímetro. Para el electricista es indispensable el uso del multímetro, también llamado tester o multitester, que es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas. Con este instrumento se puede medir voltaje y amperes de corriente alterna y directa, resistencia y continuidad. Dependiendo del parámetro a medir, se selecciona si la energía es corriente directa o corriente alterna. Coloca la perilla al valor del rango a medir. Después coloca la terminal roja y negra en los bordes que corresponda y verifica el valor en el display o carátula. En corriente directa, sí es importante identificar el polo positivo y negativo. En cambio, en corriente alterna no es relevante Sí. y el voltaje se mide en paralelo. A manera de ejemplo, aquí se muestra cómo medir voltaje de corriente directa en una pila. Para poder utilizar el multímetro y medir el voltaje de un tomacorriente, necesitas seleccionar el tipo de medición, es decir, corriente alterna. Luego, colocar la perilla al valor del rango a medir. Coloca la terminal roja y negra en las terminales del tomacorriente y verifica el valor en la carátula del multímetro. En corriente alterna, el voltaje oscila entre 127 volts más menos el 10%. Para que tu medición sea precisa, te recordamos que, mientras estés realizando mediciones, no cambies la perilla. Mantén firmes las puntas mientras se realiza la medición. No toques el área de medición con las manos. Esto ayudará a cuidar tu equipo. También, usa el multímetro para medir resistencias. Por ejemplo, para probar si un fusible está en buen estado, posiciona la perilla en resistencia. Coloca las puntas en los extremos. En la carátula aparecerá una lectura y se escuchará el timbre del equipo, si es que éste cuenta con él. También puedes saber si un conductor está roto. Prueba conectando el multímetro en los extremos. Observa que en la carátula haya lectura y que se produzca el ruido del timbre que te indicará continuidad. Invertir en esta herramienta y explorar sus facilidades te redituará en seguridad, eficiencia y ganancias. Además, a tus clientes les dará la certeza de las condiciones físicas y eléctricas de su instalación, mejorando la percepción sobre tu trabajo.
¿Algún comentario, Luis Enrique? No, ninguno. Sí, No, todo bien. sí está claro, ¿no? Entonces, si te das Sí. cuenta, esto nos ayuda a comprender todavía más lo referente al uso del multímetro. Y Ajá. vuelvo a decir, aquí ya en la práctica yo los voy a explicar, vamos a irlo viendo. Vuelvo a decir, ya cuando estemos haciendo la práctica, les voy a indicar dónde vamos a, qué vamos a medir, qué unidades vamos a medir y qué tenemos que hacer todavía con el instrumento. Y también las precauciones, siempre antes de medir, verificar si te diste cuenta, menciona que cuando estemos haciendo las mediciones, mantengamos en forma fija las puntas y la otra, ya una vez que las tengamos fijas, no estar moviendo el selector porque podemos provocar un daño al instrumento. ¿Va? Hecho. Entonces, Sí. voy a pasar ahorita a lo referente a la misma cuestionario de prácticas para que podamos, continuando contestando, ¿no? Continuando la... Claro. ¿Vale? Vale, entonces voy a presentarla, vamos a ver, aquí está. Compartir. Muy bien. Entonces, ahí nos está mencionando tanto de lo que es el uso del multímetro y nos habló, bueno, ahorita todavía no pasamos al amperímetro de gancho, pero nos hizo mención algo, ¿no? Ajá. Entonces, dice, para medir resistencia indica dónde se deben colocar, pues vuelvo a decir, lo vamos a hacer prácticamente. Estas ya son, estas preguntas ya son acá en campo, ¿va? Claro, sí, sí, sí. La primera, pues tú la puedes contestar con los videos que vamos viendo y ya las otras dice... ¿Ah, sí? ¿Mande? Esa, la pregunta 2, en práctica. Así es donde dice, para medir voltaje, indica dónde se deben conectar las puntas del cable de los bornes. Bueno, aquí está hablando de que está mencionando de dónde podrías, si vas a medir voltaje, en este instrumento que tenemos aquí, dónde colocarías para medir voltaje los cables. Ajá. Ya sea aquí, en esta parte donde dice A, o en esta miliamper, ¿dónde? Eso, vuelvo a decir, en el video que yo te envié en el anterior, en esta misma archivo, ahí hay un video también, ¿va? Sí, sí, sí. Entonces, eso te puede ayudar. Y en algunas dice para medir corriente, indica cuál es el procedimiento. Vuelvo a decir, todo esto en algunas sí las vamos a tener que ver acá. Dice para medir resistencia, indica dónde conectar las puntas de los cables en el multímetro. Para medir continuidad, para medir corriente y para medir corriente. Aquí ya es el procedimiento específico cuando hace la comparación entre lo que es un multímetro y un amperímetro de gancho. Entonces tú debes de indicar cuál es el inconveniente, lo que yo decía. En algunos casos es más fácil con el amperímetro y en otros, pues, en circuitos pequeños, con el multímetro medir corriente. ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Entonces, si te das cuenta, el mismo video te va enseñando, te va llevando de la mano para que puedas contestar los dos cuestionarios. Y ya vuelvo a decir aquí, yo ya les pongo la práctica y la elaboramos. ¿Sale? Sí, está bien. Muy bien, entonces déjame cerrar esta y nos continuamos con la anterior, ¿va? Lo que es donde está la proyección. Déjame checar. Aquí está. Compartir. Muy bien. Y ahora sí, ¿ya estás visualizando la medición de la tensión con el multímetro? Ya. Muy bien. Entonces aquí ya en esta parte nos está especificando realmente cómo es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo. Ay, perdón. Aquí está. Medición de voltaje, medición de la tensión, es este. De la tensión. Aquí nos está especificando dónde tenemos que mover la perilla, ¿sí? Dice, hay que posicionar la perilla donde está aquí el puntito rojo con el selector en esa posición. Normalmente se denota tanto en el multímetro como en todo cálculo con la letra B. Para nosotros cambiar, porque acuérdate que tenemos dos tipos de voltaje, corriente directa y corriente alterna, hay una tecla que está aquí en el multímetro que se llama función o FUNC y nosotros podemos cambiar tanto la corriente directa como la corriente alterna. Cuando estamos midiendo corriente alterna y lo tenemos en DC, no nos va a dar ningún dato, entonces todos decimos, está mal, no. Lo que pasa es que no hicimos la selección de la función. ¿Va? Y viceversa, si estamos midiendo corriente directa y lo tenemos en alterna, el multímetro no nos va a dar ninguna lectura. ¿Vale? Y lo que decía la pregunta, que qué puntos cuando quieras medir voltaje, cuáles son los puntos en los que vas a conectar, lo vas a conectar donde dice el símbolo del diodo, de la B y de la resistencia, que es la omega,
el del capacitor y la frecuencia y el porcentaje en la parte donde está el rojo. Y el común ese permanece fijo para todos. ¿Cuál es? El cable negro y el otro es el cable rojo. ¿Va? ¿Sí estamos en la misma? Sí, sí, sí. Sí, Muy sí, sí. bien. Muy bien, entonces. Y la corriente, decíamos, hay un inconveniente. Para poderlo conectar en un circuito de baja carga, lo podemos hacer como hace la ilustración aquí, donde tenemos la fuente, una punta va hacia lo que es el cable negro y la otra hacia la parte positiva de donde está la fuente o la carga, lo conectamos y de esta manera conectamos en serie y podemos medir la corriente. Pero, ojo, solamente lo podemos hacer donde aquellos circuitos la corriente es muy baja, donde puede ser desde hasta 3, 4 amperios, no más allá, porque ya una vez más arriba nos puede provocar un daño. Por eso utilizamos el amperímetro de gancho. ¿Hecho? Sí. Muy bien. Aquí ya nos dice que la medición con corriente del amperímetro de gancho, ¿qué es lo que tenemos que decir? Aquí decía, aquí si te das muestra, dice que es una forma incorrecta. Cuando nosotros el gancho lo abrimos y metemos 2 cables, la lectura no va a ser correcta. Tiene que ser siempre sobre un cable y de esa Sí. forma nos va a permitir, aquí está mostrando también el otro esquema y en las demás ilustraciones nos indica cómo hay que hacerlo. ¿Va? Sí, así es. Muy bien, vamos a ver un video que también nos muestra la operación de este instrumento y cuáles son las posibles formas como lo podemos usar. ¿Sale? Ahí va. Claro. Es Ajá. el amperímetro de gancho. Un equipo de medición indispensable para todo electricista es el amperímetro de gancho, que es un medidor de intensidades de corriente. En el mercado existen una gran variedad de modelos y marcas. Un amperímetro que es útil para tus labores de electricista residencial debe medir de miliamperes a amperes, con un rango hasta 240 volts. Con este equipo el electricista puede medir corriente alterna y corriente directa, tener confiabilidad en mediciones, máxima precisión de medición de corriente, ahorro de energía, ya que al no estar en uso el amperímetro se apaga en automático. Existen de tipo analógico o digital. Con frecuencia, un multímetro normal puede ser incómodo y complicado para realizar muchas de las mediciones requeridas. Los medidores de gancho son una alternativa a los multímetros, ya que le ofrecen al electricista seguridad en mediciones difíciles por la facilidad de medir sin interrumpir el circuito. Recordemos que la medición de corriente se debe realizar en serie sobre la línea energizada. Así que para conectar el multímetro debemos abrir dicha línea. Con el amperímetro de gancho solo se requiere colocar la tenaza, reduciendo riesgos de electrocución, falsos contactos, cortocircuitos, así como reducción de tiempos de ejecución de los trabajos. De manera que se aplica para medir corrientes de arranque y carga de motores, carga en alimentadores y tableros, corrientes de fugas peligrosas, así como apoyo para monitorear consumos y diagnosticar oportunidades de ahorro de energía. Este medidor de corriente se basa en que cualquier corriente eléctrica que circula por un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. Es este el campo detectado por el gancho. Se llaman de gancho porque cuentan con unas tenazas o ganchos que se abren al oprimir una barra lateral, que permite colocarlo en el conductor, donde se requiere medir la corriente, con seguridad y sin necesidad de desconectar nada. Después de ello solo ves la carátula o display, y sabrás con precisión cuántos amperes están pasando por el conductor. Siempre se debe medir un solo conductor a la vez. Por lo tanto, en el caso de conductores que van unidos, es necesario separarlos para realizar la medición sin errores. Para medir la corriente directa se hace el mismo proceso, ya que el amperímetro de gancho cuenta con una resistencia fija que proporciona el valor de medición. Por ejemplo, podemos medir la corriente que demanda la carga a un acumulador de manera sencilla y sin riesgos. También podemos medir la corriente circulante en un contacto cuando está conectada a la carga y cuando está apagada, comparando consumos. Por ejemplo, medimos la corriente que demanda una lámpara incandescente o foco, que es de 0.5 amperes. Ahora conectamos una lámpara ahorradora. Su consumo en corriente es de 0.3 amperes. ¿Cuánto estamos ahorrando? Verificar en interruptores la circulación de corriente. Por ejemplo, podemos verificar el consumo en cada uno de los circuitos del domicilio, así como las corrientes en la caja de fusibles, en los alimentadores de una bomba de agua, de una lavadora, del microondas. Todos los consumos reales de corriente pueden supervisarse. También pueden diagnosticarse presencia de corrientes en los circuitos de puesta a tierra. Por todo esto, el amperímetro de es una herramienta indispensable para el electricista,
que brinda seguridad en los trabajos, reduciendo tiempos en la ejecución y evitando daños mayores en la instalación del cliente. Si alguna medición se dificulta, la ves insegura, no dudes en utilizar tu amperímetro de gancho. Luis Enrique, ¿algún comentario, algo que quieras observar, una observación? No, todo está bien. Sí, Si te das cuenta, sí, entendible. es de gran utilidad, ¿no? Realmente Claro. nos permite tanto a nosotros como usuarios no estar en riesgo y pues vuelvo a decir, en las empresas pues a veces se requiere cierta velocidad o respuesta a la acción inmediata por algún paro de equipo y ese instrumento es muy útil. Tanto Claro. es así que también vuelvo a decir, como es muy útil, hay que cuidarlo. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Número uno, vuelvo a decir, meter bien los cables en donde están los bornes. Número dos, checar antes que esté, bueno, cuando vamos a checar voltaje, cuando es a perímetro, pues hacer la selección en la perilla correcta Ajá. y meter Ajá. el gancho. Y ojo, cuando estamos en campo, ahí sí se requiere siempre utilizar guantes, lentes, casco y sus zapatos de seguridad. En el caso de los electricistas, el zapato de seguridad debe ser dieléctrico, puesto que como estamos normalmente maniobrando cables y estamos maniobrando carcasas y estamos maniobrando tableros, si hay algo, una línea que no está bien o tiene fuga de corriente y nosotros llegamos y la tocamos, lo más probable es que nos dé un pequeño susto, ¿va? Ah. Muy bien. Para la medición de la resistencia y pruebas de continuidad, eso se tiene que hacer con el equipo apagado, no podemos hacerlo con el equipo trabajando. ¿Por qué? Porque cuando vamos a medir resistencia necesitamos meter los cables y en cierta forma ponerlo en el punto donde está el consumo. Por lo tanto, si vamos a medir resistencia y está trabajando, podemos hacerle daño al instrumento. Igual como la prueba de continuidad, también nos puede provocar ese problema. ¿Va? Uh-huh. Muy bien. Hasta este momento estamos contestando tanto lo que se refiere al el cuestionario de la parte de la 3 y 4 y sería la segunda parte, ¿va? Lo primero, no hubo ningún problema. De esto segundo, ¿hay algo que quieras comentarme? No, nada, todo bien. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que les decía en el correo que les mandé. Es un repaso para aquellos que no pudieron estar el día miércoles y para que puedan, como decías tú, contestar tus dudas. Creo que es lo que podemos cubrir en esta clase. ¿Sale? Okay. Sí, está muy bien. ¿Sale? Entonces, te espero el sábado. El sábado. El sábado, acuérdate, es a las 12, con media hora de anticipación para poder hacer limpieza, revisión de tu estado de salud, cómo te encuentras, y que limpies tu área y explicarte la práctica. Y si vuelvo a decir, si hay temas que todavía resulten... una cosa bien importante, hay que traer impresas los formatos de los cuestionarios, ¿eh? Sí. Los dos Sí. los dos que les den, bueno, son 4 en este caso, el 1, 2, el 3 y 4 hay que traerlos impresos. Si ya lo tienen contestado, adelante, si no, pues de todos modos aquí lo vamos a ir elaborando por algunas dudas que existan y luego los abordamos a la práctica, ¿va? Ah, bueno, sí, está bien. Muy bien. Sí, pero Pues de creo preferencia que contestado, ¿no? así es, lo que es teórico es dentro de lo que yo les envié, traten de contestar lo máximo que se pueda. Vuelvo a decir, si algo no le entienden, aquí lo vemos, ¿vale? Sí, está bien, profe. Muy bien, bueno, pues hasta el momento damos por finalizado esta segunda parte y ahorita todo esto se los voy a enviar, los voy a subir a YouTube. No sé si recibiste el correo donde les informé que ya lo podían Sí visualizar. lo pude checar. Muy bien, Sí, bueno. sin ningún problema. Muy bien, entonces pues estamos en lo mismo, no, acá te esperamos, cuídate mucho y pues yo les envío lo que ahorita platicamos. Ya en algunos yo les volví a enviar otra vez cuáles son los requerimientos para estar aquí y pues adelante, ¿va? Ok, perfecto, profe. Bueno, pues buen día, estamos en contacto, ¿va? Igualmente, gracias. ¿Algo que quieras Nos comentar? vemos mañana. Órale, pues, No, cuídate mucho. nos vemos mañana. Sale, gracias, hasta luego. Hasta luego.